Muy bien, buenas tardes es un placer para mí estar esta tarde aquí. Por supuesto, quiero agradecer a Alberto Pancorbo y a Susana Maraval en nombre de la Fundación Amigos del Prado, del Museo del Prado, esta invitación, el poder estar con ustedes esta tarde dentro de este curso. Y les voy a explicar en la hora de la que voy a disponer. Les voy a hacer primero unas observaciones previas, breves, a lo que significa la pintura de historia dentro de ese gran siglo XIX, pero sobre todo por qué cambió tanto con la Primera Guerra Mundial y la peculiaridad o la excepcionalidad de una España que al no participar en la Primera Guerra Mundial no tiene las corrientes artísticas que son importantísimas a partir de 1918, que ven los desastres de la guerra, los desastres espantosos de una guerra que cambió el mundo, de una guerra de 10 millones de muertos, ya lo explicaré, pero la guerra más cruenta del siglo XIX no había llegado a medio millón de personas en Europa. Después introduciré esa peculiaridad de por qué Picasso retoma todo lo que ha sido las corrientes artísticas también de la Primera Guerra Mundial, la influencia del Guernica, y lo poco que después Picasso pintó como pintor de historia, y también un poco todo el debate de por qué en España no se puede, después de esta tragedia y comparada con Europa, por qué tenemos tantas dificultades para confrontar ese pasado de una forma libre, de una forma poniendo el conocimiento por encima de los usos políticos, y además a propósito de Guernica también. Así que este es un poco el esbozo de lo que yo les voy a ofrecer esta tarde aquí, y espero que disfruten de la conferencia, y por supuesto estoy abierto después a preguntas o a cualquier sugerencia que ustedes puedan hacer, ¿no? Está claro que el término pintura de historia es introducido por la Real Academia Francesa durante el siglo XVII, aunque ya se había utilizado inicialmente para describir pinturas con temas extraídos de la antigua Grecia, de la Roma clásica, de la mitología, de la Biblia. Cualquiera que vea las pinturas en todo el mundo, sobre todo desde el Renacimiento, se va a dar cuenta de esto, pero hacia finales del siglo XVIII la pintura de historia empezó ya a incluir temas históricos modernos, y por temas históricos modernos casi siempre eran escenas de batallas como paradigmas, todas las batallas que habían empezado también a cambiar la naturaleza de la guerra. Yo les di una bibliografía y observaciones precisas sobre ese género en el prólogo que escribió María Cifuentes al libro de Calvo Serrayer, de Francisco Calvo Serrayer, Los géneros de la pintura. Casi todos los especialistas, cuando se refieren a la edad de oro de la pintura de historia, lo ponen o la colocan entre finales del XVIII, después de la Revolución Francesa, y el siglo XIX. Y siempre se destaca a tres pintores dentro de esta tradición, ¿no? El primero sería Jacques-Louis David, el segundo sería Goya y el tercero Delacroix. Hay una pintura de historia por excelencia, decimonónica, que es aquella de 1830 de Delacroix, donde la libertad guiaba al pueblo, ¿no? Se señala siempre a Francia, a España, pero en realidad en Gran Bretaña, durante la primera mitad del siglo XIX, Inglaterra ya dominaba, o Gran Bretaña ya dominaba el mundo entonces, la pintura de historia fue una forma en la que el público podía sentir la grandeza del imperio, y le llegaba a través de la pintura de historia ese inmenso imperio de ultramar que además, a través de la pintura y a través de la enseñanza de la historia, ayudó, contribuyó a nacionalizar a la población británica. Esto lo ha explicado muy bien, si tienen ustedes interés en la historia, lo ha explicado muy bien un historiador británico que se llama Richard Evans, que tiene un notable libro que se llama La lucha por el poder, es todo el largo siglo XIX en Europa, desde 1815 a 1914, y que está publicado en España
por crítica. Allí Richard Evans configura un análisis bastante interesante de la importancia que tuvo en los libros de texto la nacionalización a través de la pintura, el nacionalismo a través de la pintura y a través de la enseñanza de la historia. Y hay también dos pintores estadounidenses, pero que después se fueron a Londres, que son paradigma de todo lo que estoy planteando. Uno es Benjamin West, pero sobre todo John Singleton Copley, que es el que hace prácticamente todas las escenas de batallas de ultramar, y que son las que rebotan después en la propia Inglaterra, como decía, en los propios libros de texto. Picasso no tocó este género hasta el Guernica, cuando ya tenía 56 años, cuando ya llevaba cientos de obras, y como mostraré después, apenas volvió al género de pintura de historia, salvo en unos cuantos cuadros muy representativos entre 1944 y 1952, donde coge desde la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española de nuevo, ya en el exilio, hasta Corea, que es un tema también bastante interesante. La gran diferencia para Picasso y para España, por supuesto, es que nuestro país no participó en la Primera Guerra Mundial. Y este creo que es un tema clave para todo lo que voy a contar, porque la Primera Guerra Mundial dio lugar a un abanico muy amplio de manifestaciones artísticas, de pintura, de escultura, de arquitectura, de monumentos funerarios, que es un tema clarísimo cuando ustedes pasan ya el Pirineo y van a Francia, en los que destacados artistas trataron y reflejaron las horrendas, horrorosas, espantosas consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Como les decía, una guerra que se llevó a la tumba no menos de 10 millones de muertos y que la diferenció de todas las guerras anteriores. Aunque ya había habido, en Occidente no nos hemos preocupado mucho de esto, tenemos una idea eurocéntrica y además occidental, pero ya en las guerras de los Balcanes de 1912, 1913, les invito también a que paseen por esas guerras porque están muy bien estudiadas en historia, hay abundante literatura, también cinematografía. Estas guerras de los Balcanes del 12 y del 13 anticiparon muchas de esas horrorosas consecuencias de las guerras, incluido el bombardeo de poblaciones indefensas, que ya aparecen allí. A nosotros nos parece que la primera vez que surge o que está es con Picasso, pero que ya estaba allí. Violaciones de mujeres. No olvidemos que en el marco de la Primera Guerra Mundial se dio el genocidio armenio y en los últimos años hemos sacado a la luz la violencia sexual, la peculiaridad de la violencia sobre mujeres en ese genocidio, limpiezas étnicas, ¿no?, por temas religiosos, nacionalistas, de raza, que ya habían anticipado a su vez las guerras coloniales. Este es un tema que traté a fondo en una violencia indómita y que se ve perfectamente, como decía antes, en la diferencia que hay entre las guerras más mortales de la primera del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. Hay una guerra también muy cruenta, la Guerra Civil Norteamericana, que se llevó a la tumba a unas 700.000 personas. ¿Y por qué hay tantos muertos en la Primera Guerra Mundial por primera vez? Pues porque se ha producido un fenómeno de reclutamiento masivo a finales del siglo XIX, principios del XX, en todos los ejércitos, y porque la revolución industrial, la modernización y los avances tecnológicos y científicos se utilizan por primera vez al servicio de la muerte y no solo al servicio del progreso, que es lo que habían considerado muchos de los revolucionarios liberales o románticos también decimonónicos que creían que el progreso en el fondo liberaría a la humanidad. Antes de llegar al Guernica voy a destacar tres formas. Hay muchas más, pero no es el tema central de la conferencia, pero voy a destacar tres formas en las que varios artistas respondieron al horror de la Gran Guerra, con ausencia de artistas españoles. Este es un punto que voy a destacar bastante después, y que tuvieron trascendencia en la evolución artística que culmina en la Guerra Civil para nosotros con Picasso y el Guernica, pero que está en la Segunda Guerra Mundial, y atiendan a esto también en todas las guerras de descolonización. Corea, Vietnam, Argelia, por supuesto hasta Rusia, Ucrania en la actualidad. Recordaré lo que dijo Zelensky en el Parlamento español
a propósito del Guernica. La primera manifestación la defino como la conciencia que creó en muchos artistas, literatos, políticos, historiadores, la gran carnicería de la Primera Guerra Mundial. La pérdida de millones de soldados anónimos, este es un concepto clave para explicar todo lo que voy a introducir aquí. Soldados anónimos que no deberían ser olvidados y por eso se centraron las corrientes artísticas en su ausencia. Memoriales, esculturas, pero sobre todo el homenaje al soldado desconocido. Algo común en los trabajos de artistas británicos, alemanes y franceses. He seleccionado la obra de Paul Jouve, que es la de la tumba de un soldado serbio en Kenali, en 1917. Fíjense el casco, que es lo que define encima, no tanto la tumba, sino el casco encima de la cruz, casco de un soldado desconocido, que representa el patriotismo, el sacrificio de los soldados por la patria, por la nación. Por supuesto estamos hablando de hombres, la masculinidad, lo vamos a ver también, como cuando aparecen las mujeres, Picasso lo va a reflejar, son víctimas, pero no solo en el Guernica, sino en la masacre en Corea, que es el último cuadro que yo trataré aquí, ¿no? Así que estamos hablando de un mundo en el que de los uniformes tradicionales, si visitan el Museo del Prado o si visitan cualquier museo del mundo, de esos uniformes tradicionales, coloridos, de infantería, en azul, en rojo, de soldados perfectamente alineados o en batalla o en retaguardia, se pasó al caqui o gris como uniforme, con caras escondidas, bajo cascos de acero y máscaras de gas, que es donde los soldados perdían la humanidad. Aquí es un casco, pero si ven, por ejemplo, la portada que yo elegí para una violencia indómita es una máscara de gas, que no se sabe quién está detrás, la cara no existe, son personas deshumanizadas, por supuesto, y creo que desde ese punto de vista nosotros no tuvimos esa tradición del soldado anónimo, del soldado desconocido. Esto tiene también mucha influencia en los debates sobre el pasado, en los debates sobre esos pasados traumáticos, ha tenido muchísima influencia porque es muy diferente lo que pasó en estas guerras que se luchaba frente a otra nación que en una guerra civil como la española. La segunda de las manifestaciones de la Primera Guerra Mundial fue el rechazo de lo racional. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Fue el rechazo de lo irracional. En política el paradigma fue el fascismo, por supuesto, pero no solo el fascismo. Y aquí vemos ya artistas que se muestran, ellos lo reconocen, incapaces de comprender la cruda realidad de la guerra. El movimiento surrealista, el movimiento Dada, reaccionaron frente a esas ideas tradicionales, satirizaron la retórica bélica. Hay que entender que André Breton y Louis Aragon habían sido estudiantes de medicina en un hospital de París en 1917, fueron testigos del horror y de los daños causados por la guerra en sus víctimas. Y he elegido, hay muchos, como en el primero, pero he elegido un cuadro de Max Ernst, que es un pintor de origen alemán, nacionalizado francés, y el cuadro de 1921 que se conserva en la Tate Modern Gallery, que es el elefante de Celebes, y que está clarísimo, ven ustedes allí un cuerpo fragmentado, el de la mujer, un tanque elefante que refleja clarísimamente la distorsión, el trauma causado por la poderosa maquinaria, la tecnología moderna, al servicio de la muerte, al servicio de la destrucción. Y el individuo, este es un recurso muy importante, en este caso la mujer, el individuo indefenso frente a esa máquina, ¿no? Y es algo que ellos lo van a hacer como, esto es irracional, el rechazo de lo racional,
que en realidad la tradición liberal, revolucionaria, marxista, anarquista, bakuninista había llevado desde la Ilustración ese triunfo de la razón, pero ya desde finales del siglo XIX, tanto Bergson como Nietzsche, después a principios del siglo XX, habían mostrado claramente que, lejos de conducir al progreso, el irracionalismo podía tener factores distorsionadores absolutamente del orden burgués, del orden que había surgido de las revoluciones liberales. La tercera manifestación, si pasamos diapositiva, la tercera manifestación me interesaría bastante reflejarla. ¿Puede pasar diapositiva? La tercera, que es la de... Me interesa muchísimo reflejarla porque es la imaginación de un nuevo orden. Esto ya está mucho más conectado con los años 30 en España. Imaginación de un nuevo orden, que es el concepto clave. Nuevo orden es el concepto que va a utilizar Mussolini en Italia, es el concepto que va a utilizar prácticamente todos los fascismos. Y en este caso, la guerra es el catalizador de un cambio donde han aparecido, después de la guerra, ya antes también, pero después de la guerra, irrumpen con fuerza las clases trabajadoras, que llegan por primera vez a través de la vía parlamentaria al poder con los partidos socialistas, las mujeres que iban a votar por primera vez en las recién creadas repúblicas, solo habían votado las mujeres en Europa por primera vez en 1906 en un país pequeñito que apenas tenía 3 millones de habitantes en aquel momento, Finlandia, y antes habían votado a finales del siglo XIX, en el 97 en Nueva Zelanda y en 1903 en Australia. El voto de la mujer, que en España llega por primera vez en el 33, después de la aprobación de la ley, en todas las demás repúblicas se veía este crecimiento, y he seleccionado aquí una obra de un pintor muy famoso, Grotz, y que se llama Grauer Tag, o El día gris, que ilustra, y se ve perfectamente, cómo los ricos, poderosos, lo de los vestidos es muy importante, se aprovecharon de la guerra, tuvieron la guerra como enriquecimiento, la carnicería como enriquecimiento, y en contraste con ellos aparecen los discapacitados, que es una fotografía de todo el siglo, a partir de ahí de todo el siglo XX, en los horrores de la guerra, los tullidos, los olvidados veteranos de guerra, muchos de los cuales van a seguir luchando con el paramilitarismo y van a estar después en el comunismo o en el fascismo, bastantes de ellos, más en el fascismo, si hablamos de excombatientes, y por supuesto las clases trabajadoras que quedaron en la miseria. Y que pinta Grotz como un muro de ladrillo separa los dos mundos. Es decir, es un muro que se puede derribar porque es un mundo que no viene de Dios, que no viene de arriba, no es un mundo de derecho natural, sino que ha sido creado, que se puede derribar, pero creo que este tipo de manifestación resume bastante bien lo que quería reflejar. Luego, antes del Guernica de Picasso, fíjense que he seleccionado 3 formas de manifestación que son impensables sin la Primera Guerra Mundial, que son impensables lo que viene después sin esa carnicería, esas trincheras, la aparición de la máscara de gas, del casco, de los monumentos funerarios, a todo esto, ¿no? Luego, la Primera Guerra Mundial es la primera en la que la gente que vive en este mundo comprueban el enorme potencial que el desarrollo de la aviación podría tener en el futuro. Antes no se había podido comprobar para los ejércitos modernos, pero sobre todo fue la Guerra Civil Española. Fue la Guerra Civil Española la primera del siglo XX en que la aviación se utilizó de forma premeditada en operaciones de bombardeo en la retaguardia. Este es un tema capital para comprender el Guernica, porque sin ese bombardeo posiblemente Picasso nunca hubiera pintado un cuadro de ese tipo. Y la intervención extranjera en la Guerra Civil Española, la italiana fascista, la nazi alemana y la soviética comunista, convirtió a España en un campo de pruebas para una guerra mundial. Esto los historiadores lo hemos avanzado de muchísimas formas, que se estaba fraguando, se estaba preparando.
Y Guernica ha pasado a la historia, pero vayan ustedes a Madrid, por supuesto a Durango, a Alcañiz, a Barcelona, a Valencia, Alicante, Cartagena. Muchas ciudades que vieron cómo sus poblaciones indefensas se convertían en objetivo militar. Ya había pasado antes, pero en España eso no se había percibido, ¿no? Aunque aquí había habido una guerra en África, y el africanismo militar, evidentemente, había comprobado ya algunas de esas tendencias bélicas. Pero fíjense para que vean cómo hemos interiorizado la guerra civil española como el gran desastre del siglo XX, que les estoy siempre contrastando y después lo van a entender mejor también, como nuestro drama interiorizado, que nos parece incluido en los usos políticos que no ocurren en los demás sitios, que es el drama más importante del mundo, cómo todo eso se quedó de alguna forma minimizado frente a los grandes desastres que fueron las dos guerras mundiales. Fíjense en algunas cifras. Las víctimas mortales como consecuencia de los bombardeos de la aviación franquista, italiana y alemana en la zona republicana. Ya saben que los bombardeos, el recuento de víctimas nunca es de una forma precisa, nunca se puede precisar, pero las víctimas superaron los 11.000 muertos, de los cuales más de 2.500 ocurrieron en Barcelona en los últimos momentos, mientras que los muertos ocasionados por la aviación republicana y soviética, si se aceptan las cifras de los propios vencedores, no llegaron a 1.100 hasta mayo de 1938. Estamos hablando de que la mayoría de los bombardeos en España lo realizaron con el único objetivo de castigar, de sembrar el pánico en la población, y muchos de ellos ocurrieron además en poblaciones catalanas y levantinas o del Bajo Aragón, donde por cierto nací yo, a partir de finales de 1938, cuando la guerra la tenía prácticamente ganada el ejército franquista. Si contamos esta guerra en términos de toneladas de bombas arrojadas o víctimas por bombardeos, está clarísimo que la Segunda Guerra Mundial no solo la superó, sino que no tiene parangón respecto a todo lo que estoy planteando. Y no solo estoy hablando de la aviación fascista, acuérdense del famoso bombardeo en febrero del 45 de Dresde, ¿no?, que se ha visto siempre como un punto de colisión de esas democracias que representaban de alguna forma a la razón, a la libertad, ¿no?, pues porque el bombardeo de Dresde lo llevó a cabo la RAF británica y las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos. No hay acuerdo en las cifras, pero varían entre 20.000 y 40.000 muertos solo en Dresde. Estamos hablando entonces de que hay clarísimamente una jerarquización de la muerte que empieza la Primera Guerra Mundial, transita por la Guerra Civil, llega a la Segunda Guerra Mundial y no para, evidentemente, después de todo eso. Y ya entraríamos en el Guernica de Picasso y en Guernica. El Guernica de Picasso mostró por primera vez ese cambio fundamental en la evolución de la guerra, bombardeo como único objetivo de castigar, de sembrar el pánico, insisto, en población indefensa. Quiere decir que el bombardeo de Guernica confirma algo que ya venía desde las guerras coloniales, y es que la línea fronteriza entre combatientes y no combatientes estaba empezando a desaparecer en las guerras modernas. Esto estaba, repito, en las colonias antes del 14, pero además en esa ya separación, en esa clara separación entre retaguardia y frente, en el que la retaguardia, sin embargo, puede ser perfectamente bombardeada, aparecían ya mujeres, niños asesinados en guerras planificadas con políticas racistas y de exterminio. Introduzco esta idea porque Picasso la va a volver a plantear, y además con algo que ya hemos visto, la deshumanización de los que disparan en su cuadro del 52, la masacre en Corea. No me voy a detener en el bombardeo de Guernica, pero voy a dar ideas claves para tenerlo presente. Ocurre el 26 de abril de 1937, fue organizado por el jefe de la Legión Cóndor, una unidad autónoma de la Wehrmacht del ejército nazi, luchando a favor de Franco en la Guerra Civil Española, organizada por este jefe de la Legión, el coronel Wolfram von Richthofen, tras varias consultas con el entonces coronel Juan Vigón, que era el jefe del Estado Mayor de Emilio Mola.
Guernica era un símbolo de la identidad vasca, Vigón y Mola lo sabía, y entre habitantes, refugiados y campesinos que acudieron al mercado ese día, había allí unas 10.000 personas. La ciudad no tenía defensas antiaéreas, fue atacada a mitad de la tarde, durante 3 horas por la Legión Cóndor y la italiana Aviazione Legionaria. Los muertos, según el gobierno de Euskadi, según lo que estimó, las víctimas mortales debían estar en torno a 1.500. La mayor parte de los historiadores han rebajado esa cifra hasta 500, aunque Irujo, en su último libro, ha contabilizado hasta 2.000 víctimas registradas. Pero, al margen de las víctimas, es todo lo que pasó en o respecto a ese bombardeo. Los servicios de prensa de propaganda de Franco negaron al principio que hubiera ocurrido un bombardeo en Guernica, y cuando esa posición se hizo insostenible, atribuyeron la destrucción de Guernica a los propios vascos, un falso cuento mantenido durante toda la dictadura y que hoy sigue defendiendo gente. Esto no solo lo he visto en primera persona, sino en escritos, ¿no? Y está clarísimo que los aparatos de propaganda de la delegación del Estado de Franco buscaron desde el principio imágenes probatorias de que la destrucción había sido obra de dinamiteros republicanos. Esto se defiende por primera vez en una producción de Falange que se llama Frente de Vizcaya y 18 de julio, pero sobre todo se consolida en un famosísimo documental que se llama España Heroica, de 1938, un documental extraordinario que yo recomiendo siempre a los profesores de instituto que lleven también a las escuelas, donde se comprende clarísimamente todo lo que estoy dando aquí desde la versión franquista de la República y la Guerra Civil. Este es un documental de 77 minutos, yo lo seleccioné en una serie de programas que pasamos por Televisión Española con Filmoteca en el año 2006, que se llama La Guerra Filmada, y que está disponible en la página de Radio Televisión Española, y les voy a poner un fragmento que refleja lo que dice de Guernica ese documental España Heroica, y que sirvió durante muchísimo tiempo, en realidad hasta que Southworth, por primera vez un hispanista norteamericano, rebatió clarísimamente ese argumento. Fue defendido en libro de texto, en escuelas y, por supuesto, en muchísimas publicaciones. Damos paso al vídeo de Guernica. Ella, más que el nombre, la meca del legítimo fuerismo vasco, ha desaparecido. Cierta prensa aseguró que esta desgraciada ciudad fue destruida por la aviación nacionalista. La trabación de hierro del frontón y los bidones de gasolina acumulados frente a la iglesia demuestran que fueron patrullas de incendiarios quienes echaron sobre sus hombros la tristísima misión de arrasar la pintoresca cuna del fuerismo vasco. El árbol santo de las tradiciones vascas, el viejo tronco secular, fuerte e inquebrantable, como el alma de la legítima Vasconia religiosa y española. Hoy, a la sombra del altar de sus fueros profanados, la Guardia de la Nueva España vigila, hecha símbolo de la fe y la civilización. Gracias a Pablo Picasso, Guernica se convirtió en un símbolo de las atrocidades de la guerra, un icono del arte moderno. Como ustedes posiblemente saben, en 1937, antes del bombardeo, a principios del 37, el gobierno republicano, presidido entonces por el socialista Largo Caballero, encargó a Picasso un cuadro para el pabellón
español de la Exposición Internacional en París, que debía celebrarse, se celebró desde el 25 de mayo al 25 de noviembre de 1937. Para nosotros está el pabellón español, pero si ustedes van a esa exposición, lo que hubo realmente fueron los dos grandes pabellones de Alemania y de la Unión Soviética que confrontaron allí no solo las ideas, no solo la historia, sino lo que iba a ser el futuro ya casi inmediato de una Segunda Guerra Mundial. El proyecto de Picasso no avanzó hasta que ocurrió y conoció Picasso el bombardeo de Guernica. Voy a mostrar un breve vídeo sobre la colocación de la primera piedra del pabellón español por el embajador de la República de España en París, Luis Araquistain, que había sido director de la revista Leviatán, director del periódico Claridad y diputado por Vizcaya entre el 31 y el 39, diputado por Madrid desde febrero del 36, y donde lo voy a pasar también para que vean lo que era el lenguaje de la democracia a la altura del 37. Nada que ver en momentos donde está el Frente Popular en los dos países, nada que ver con todo lo que se radicalizó y sobre todo con la aparición de la Francia de Vichy, por supuesto del colaboracionismo y antes de eso de la negación de alguna forma de la Guerra Civil Española o del exilio por parte de muchísimos franceses. Pasamos el vídeo, que creo que es muy representativo de esto. Exposición de París de 1937. La República está en todas partes. En plena guerra, no deja de participar en las exposiciones internacionales que muestran la herencia espiritual, económica y cultural del país. Luis Araquistain representa la España republicana en París. Inaugura las obras de construcción del pabellón español en la exposición de 1937. Pronunciaron discursos Luis Araquistain y César Gaos, el comisario general español en la exposición. Las distinguidas personalidades francesas presentes demostraron una vez más los profundos lazos espirituales existentes entre dos países democráticos. El estudio que hizo, creo que es el estudio más profundo, que hizo Calvo Serraller hace tiempo sobre Guernica, se ofrece información básica, documentada, detallada sobre el cuadro. No voy a reproducir aquí la mayor parte de esa información, salvo los datos necesarios que alimenten y conecten con lo que yo estoy aquí planteando, pero sí que habría que mostrar el Guernica, si pueden pasar por favor al cuadro. A pesar de sus considerables medidas, que son 351 por 782 centímetros, el cuadro fue terminado aproximadamente en un mes. Según ya el estudio de Calvo Serraller, se cree que los primeros dibujos relacionados con el cuadro datan del 1 de mayo del 37, mientras que la fecha de conclusión sería el 4 de junio de ese mismo año. Está clarísimo que ha habido un estudio, y ustedes y muchos de los historiadores de arte lo saben mejor que yo, de las figuras que aparecen en el lienzo, donde podemos distinguir hasta 9 seres animados, de los cuales 4 son mujeres. Estamos aquí con las 4 mujeres, que todas ellas aparecen gritando. Otro es un recién nacido, que está en el brazo de la mujer, en forma de pietà, una imagen típica que venía de la tradición, por supuesto, del Renacimiento, ambos lo forman. Y otro más en que un soldado varón está ya muerto, que sostiene una espada rota. Después hay seres animados no humanos, no animales, 2 de ellos con una presencia rotunda y dominante, que son el caballo
y la vaca. Estamos, además de todo eso, con el resto de los elementos del cuadro, figurativos, discernibles en todo el cuadro, que son ya mucho más confusos, aunque hay uno muy, muy importante, que es la bombilla, una bombilla que prácticamente preside todo el cuadro, que aparece en el centro, con un ojo que preside la escena y la ilumina. También aparece nítida la imagen de una lámpara, con la que irrumpe en la habitación la mujer, una de las mujeres que he descrito antes, y la espada rota que mantiene agarrada en la mano el soldado. Está claro que el interior está mucho más difuso, pero es lo que hizo Picasso básicamente, y lo que vemos ahora en muchas escenas es interiores de esos sitios bombardeados donde los muros desaparecen y uno tiene que imaginar la tragedia de lo que hay más o menos dentro, ¿no? Está claro que la luz es la que nos permite reflejar todo esto. Por supuesto, el cuadro está en forma de frontón clásico, que vamos a ver, y tríptico. Después lo describiré de una forma más precisa. Entonces, según Calvo Serrayer, el Guernica se inscribe dentro del género de pintura de historia, aunque él cree que el origen de los esbozos y de todo en realidad es un bodegón, y dentro del mismo de pintura de historia de uno de los más frecuentados en este arte moderno occidental que he marcado desde el principio de la Primera Guerra Mundial, el cuadro de batallas o de épica militar. Y los estudiosos han recordado además, pues eso, que Picasso, que era conocedor de la pintura de historia clásica, que lo hace recordando a un frontón clásico, como decía antes, que está claramente identificado en el triángulo y en un tríptico de altar. Fue el primer cuadro pintado de historia, como lo expresaba antes por Picasso, a sus 56 años, llevaba casi medio siglo de actividad pictórica y sus obras, que se contaban posiblemente por millares, jamás habían reflejado un cuadro histórico de naturaleza épica. La conclusión de Calvo Serrayer, ya en aquel estudio de principios de los 90, sobre la grandeza del Guernica, dice que se basa en un poder innovador, porque funda de alguna forma revolucionariamente, y cito textualmente, una visión artística de cómo el hombre contemporáneo vive y comprende lo trágico, aunque el dolor y la injusticia sean tan antiguos como la humanidad. Picasso apenas volvió a la pintura de historia, estos cuadros de pintura de historia, salvo en algunos de ellos creados desde 1944 a 1952. Y he seleccionado aquí 4 de ellos donde se refleja claramente algunas de las influencias que habían empezado en el Guernica. El primero, si pasamos, es el osario que es del 44-45, cadáveres apilados como en un campo de exterminio nazi. Hemos dado un paso del bombardeo de Guernica, hemos pasado a un concepto ya diferente de los cadáveres apilados. Este es un cuadro que recuerda muchísimo más que otros al Guernica. El segundo sería, pasamos el cuadro, el monumento a los españoles muertos por Francia, 46-47, que es un monumento funerario y que creo que también ha sido bastante difundido, ¿no? Y fue muy difundido en cuadros, o sea, en libros, en el exilio. El tercero, que es los murales de la guerra y la paz, que se pintaron dentro de una capilla románica en Balaguí, y que tiene 2 partes, la paz y la guerra. Primero, si pasamos, vamos a ver la descripción, la guerra, y el segundo, la paz. Me voy a entretener más después en el último. Y el último, en el que creo que se reflejó toda esa tradición de pintura de historia, sería la masacre en Corea, de 1951, si pasamos, donde aquí sí que ya se ve en este cuadro mujeres y niños a la izquierda,
¿no? Y a la derecha, fíjense en un pelotón de fusilamiento deshumanizado, donde se mezcla la tradición arcaica de las espadas y de los cascos romanos con la tecnología moderna de la guerra. Pero de nuevo, hombres deshumanizados, a los que prácticamente no se les ve la cara, no se sabe quiénes son. Creo que este es un tema capital para entender todo lo que estoy planteando aquí. Una vez concluida la exposición internacional de París, el Guernica emprendió un recorrido internacional para sensibilizar a la opinión pública europea sobre la situación de la República Española. Y fíjese que entre enero de 1938 y enero de 1939 viajó a Oslo, Copenhague, Estocolmo, Gotemburgo, Londres, Leeds, Liverpool, Manchester y llegó a Nueva York el 1 de mayo de 1939, justamente un mes después de la derrota de la República y de la paz incivil de Franco. Este es un tema importante porque lo que los historiadores hemos estudiado después de la internacionalización de la Guerra Civil Española ha sido muy cuestionado en los últimos años por personas que no necesariamente vienen o proceden de la historiografía, y el impacto que tuvo el Guernica internacional nunca se hubiera podido llevar a cabo, ese impacto, si no hubiera sido por ese proceso de internacionalización. Y les voy a poner el último de los vídeos que había seleccionado, que es un vídeo que también estaba en La Guerra Filmada, muy interesante. Como el vídeo no tiene sonido, yo le hice unos subtítulos para que la gente comprendiera en qué consistía ese vídeo, y es la llegada de la Legión Cóndor a el puerto de Hamburgo, después del desfile famoso que se produjo aquí en la Castellana, el desfile de la Victoria. Llegaron al puerto de Hamburgo, allí son recibidos por Goering y von Richthofen es el que preside ese desfile militar. Me parece que es una escena bastante interesante para comprender hasta qué punto la guerra civil y gente como la que aparece allí es una guerra internacional en suelo español, que es el concepto que creo que mejor define nuestra guerra civil. Si pasamos al vídeo, es un poquito más largo, pero lo dejo para ustedes.
El cuadro sirvió de inspiración a quienes se opusieron a conflictos bélicos posteriores, por supuesto. Llegó a España el 10 de septiembre de 1981, estuvo más de 4 décadas fuera, que es una muestra de la gran peculiaridad de la historia de España, la larga duración de la dictadura de Franco, las 3 décadas, desde el 45 al 75, en las que España estuvo al margen de la consolidación de la democracia, de la sociedad civil en Europa occidental. Les decía antes que las palabras de Zelensky en el Congreso de los Diputados, las cito textualmente, el año pasado: estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937 en Guernica. Un recuerdo a la brutal violencia, a la deshumanización del sufrimiento de la invasión de Rusia en Ucrania, del sufrimiento de la población ucraniana. Fíjense pues que en el recorrido, porque voy a ir cerrando para respetar la hora, fíjense que en el recorrido que he trazado en esta conferencia desde la Primera Guerra Mundial he tratado de mostrar que España no fue un país excepcional por el gran sufrimiento en la guerra civil. Si lo comparamos con otros conflictos bélicos, empezando por los Balcanes, por supuesto en las guerras coloniales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, lo hemos interiorizado con mitos y propaganda como el gran drama de la historia del siglo XX, y no es excepcional por esto, sino por lo que vino después, 45 años, que determinaron nuestra forma y han determinado nuestra forma de ver el pasado. Este es un debate actual, que está, por supuesto, en la política, está en los medios de comunicación, y debería estar y está menos, sobre todo, en la educación. Debería estar y está menos en la enseñanza, ¿no? Como decía antes, cuando se ven todos estos aspectos de la historia del siglo XX, que se recuerdan desde muy diferentes formas, desde muy diferentes países, vemos que en el nuestro, en España, hay una dificultad para confrontar, ver ese pasado con libertad, que está sujeto, como decía, a abusos políticos, al ajuste de los hechos, del pasado a las ideas presentes. En abril de este año, cuando se cumplía el aniversario del bombardeo de Guernica, yo participé en un programa en 24 horas en Televisión Española, y por la noche en el Twitter había gente que discutía, ¿no? Discutía la tesis de que Guernica había existido en realidad y que en realidad había sido bombardeada por los nazis, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar esto a la enseñanza? ¿Cómo normalizar este pasado que, por supuesto, tiene momentos sucios, traumáticos en toda Europa, y que además no solo se discute en España? La gente cree que se ha establecido el argumento de que hay un guerra civilismo en España que no existe en otras partes, que hay un recuerdo del pasado que no existe en otras partes, y yo siempre digo lo mismo: vayan ustedes a Hungría, a Polonia, a Italia, a Gran Bretaña, que estaba ausente de esto hasta que llegó toda la revisión que se está produciendo sobre la etapa colonial, y creo que lo que hay en todos los países es una muestra de lo difícil que resulta ver el pasado, lo difícil que resulta confrontar el pasado en países que se consideraba que habían llegado ya a un punto racional, ¿no? Y esto es lo que creo que hay que plantear. O sea, a mí me da la impresión que el debate político, el debate caliente, la negación del conocimiento es una batalla perdida, y la única batalla posible es una batalla en la que el conocimiento, a través de investigaciones, a través de enseñanza, muestre esto. Es decir, ¿qué hay de dificultad, qué hay de recuerdo malo en considerar el Guernica como un punto de partida clarísimo y de inflexión de muchísimos de los dramas, de cómo se vio el drama de la guerra, las consecuencias espantosas de la guerra en muchísimos sitios? Pero también he tratado de relativizar la forma en que hemos interiorizado nosotros esto, comparado con los artistas que ya mostraron la guerra del siglo, la Primera Guerra Mundial, por supuesto con la Segunda Guerra Mundial, pero
también hasta las últimas y hasta la guerra de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que nos ha dejado fuera durante un tiempo a Afganistán y sobre todo a Siria, que era la guerra que estaba en aquel momento presente prácticamente en todas las mentes. Con lo cual, lo que quería transmitir aquí no solo era el contenido de un hecho como fue Picasso, Guernica y la pintura de historia, sino también mostrarles mi firme convencimiento que sin erudición no hay historia, sin archivos no hay historia, sin conocimiento no hay historia, y que para esto hay que estudiar mucho, hay que viajar mucho y hay que estimular a la gente que viene detrás a que el respeto por la sociedad civil democrática solo se puede llevar a través del conocimiento y, por supuesto, en la medida de lo posible para las generaciones futuras, viajando, aprendiendo idiomas, contrastando nuestra historia con otras historias y, por supuesto, elogiando el conocimiento, promoviendo la educación en vez de estimular la ignorancia. Muchísimas gracias a todos.